Ella tenía 40 y tantos, trabajaba como bibliotecaria desde hacía años y era de esas personas que casi nadie nota, aunque esté todos los días en el mismo lugar. Hablaba bajo, pedía disculpas por cosas que no eran culpa suya y vivía como si ocupar espacio fuera un error. Su matrimonio llevaba 15 años y por fuera parecía estable. Una casa sencilla, cuentas pagadas, rutina organizada. Por dentro, la estabilidad era otra cosa. Pequeñas humillaciones que se repetían, comentarios que la dejaban chica, decisiones que él tomaba solo y un aislamiento que se fue armando despacio, casi sin que ella lo viera. Ella no era de discutir porque la criaron así, con esa idea de que mejor callar y mejor ceder. Y con el tiempo, su vida se volvió eso, ceder. Ese día comenzó como cualquier otro, pero ella ya se levantó con un nudo, porque era el día en que iban a leer el testamento del abuelo. El abuelo había sido la única persona de su familia que la miraba como si hubiera algo dentro de ella que valía, aunque ella no supiera nombrarlo. No era de elogiar por elogiar, pero preguntaba cosas reales, si dormía bien, si comía, si estaba cansada de verdad. Cuando murió, ella sintió un vacío raro, como si se hubiera apagado la única luz que la veía sin condiciones. En la oficina del abogado, su hermana llegó segura, arreglada, hablando como si ya supiera el resultado. Cuando dijeron que a la hermana le correspondía un apartamento en Nueva York, ella sonrió sin disimular, como si hubiera ganado una competencia. Después vino su parte. Un garage viejo, abandonado, en la periferia, aparentemente inútil. Ella se quedó quieta, tragándose la vergüenza sin entender por qué la vergüenza era suya. En el camino de vuelta, no pensaba en el garage. Pensaba en esa sensación antigua de ser la que sobra. Y aún así, cuando llegó a casa, le contó al marido esperando, al menos, indiferencia. Pero lo que recibió fue crueldad pura. Cuando ella terminó de contarle lo de la herencia, él no preguntó nada. Primero se rió, una risa corta, seca, de desprecio. Después empezó a decir cosas que no eran nuevas, pero que ese día pesaron distinto, que ella nunca servía para nada, que siempre había sido un gasto, que ni su propia familia la tomaba en serio. Dijo que cargar con una mujer así durante 15 años ya había sido suficiente. No gritaba como en las películas. Hablaba con una calma fría que dolía más. Le dijo que esa casa no era suya, que no pensaba seguir manteniéndola, que se fuera ese mismo día. Ella intentó decir algo, pero la voz no salió, no porque no tuviera palabras, sino porque toda la vida le habían enseñado que hablar no cambiaba nada. Juntó pocas cosas, las mismas de siempre, y salió con una sensación nueva. No era tristeza, era la certeza brutal de que nunca había tenido un lugar ahí, sin familia a la que llamar y sin amigas cercanas, porque su vida se había reducido a trabajo y casa. Lo único que le quedó fue ese garage del que todos se burlaban. Llegó al lugar al final de la tarde, cansada, con miedo y una vergüenza que no sabía bien de dónde venía. El portón estaba viejo, cubierto de polvo, y el barrio no inspiraba confianza. Pensó que tal vez el abuelo solo había querido dejarle algo simbólico, un gesto nada más. Cuando logró abrir, lo primero que sintió fue el olor al lugar cerrado, después el silencio, y entonces lo vio. No era basura, no era chatarra. Había un auto clásico impecable, cubierto con cuidado, como si alguien lo hubiera visitado seguido. A un costado, una caja con documentos organizados y, encima, una carta con su nombre escrito a mano.
Ahí entendió que ese garage no era un error, era una decisión. Se sentó en el suelo del garage con la carta en la mano y tardó varios minutos en animarse a leerla. Las manos le temblaban, no de emoción, sino de agotamiento. El abuelo escribía sin rodeos, como siempre fue. Decía que había observado su vida en silencio, que sabía que ella soportaba más de lo que mostraba y que ese día, tarde o temprano, iba a llegar. Explicaba que nada de eso era casual, que ese lugar era un resguardo, no una herencia cualquiera. En ese punto, el relato se detiene un segundo, porque cualquiera que esté siguiendo esta historia sabe que ese tipo de traición no es rara. Si alguien llegó hasta acá, probablemente ya vio algo parecido de cerca, o lo vivió. A veces ayuda a decir desde dónde se está escuchando historias como esta, porque nadie atraviesa algo así completamente solo. Ella, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no lo estaba tampoco. La carta seguía con datos que no encajaban con la imagen que ella tenía del abuelo. Hablaba de nombres, fechas, cuentas, lugares que él había frecuentado durante años sin decir nada a nadie. Decía, con una naturalidad inquietante, que había trabajado como agente de inteligencia y que había llevado una vida paralela con extremo cuidado. No había dramatismo en las palabras, solo hechos. Junto a la carta encontró documentos originales, pasaportes, contratos y una llave pequeña, distinta a todas las que había visto. El auto no era solo un auto, era parte de un plan. El garage no era un refugio improvisado, era una salida pensada con anticipación. El abuelo había escrito que confiaba en ella justamente porque nadie la veía venir, porque nadie sospechaba de alguien tan callada. Ahí, por primera vez en años, ella no se sintió débil, se sintió elegida. Pasó horas dentro de ese garage sin sentir el tiempo. Afuera ya había oscurecido. Cuando terminó de revisar todo con calma, como hacía siempre, sin impulsos, encontró instrucciones claras sobre qué hacer primero, qué no tocar todavía y a quién no llamar bajo ningún concepto. Había una carpeta marcada con una fecha reciente y eso le dio un escalofrío. El abuelo había seguido atento incluso poco antes de morir. En uno de los documentos aparecía una identidad alternativa, preparada con el mismo cuidado que todo lo demás, con cuentas activas, movimientos justificados y una dirección en Nueva York que no coincidía con el apartamento de la hermana. Nada era improvisado. Él había previsto que ella no tendría a nadie, que necesitaría desaparecer sin levantar sospechas. No era una fantasía de película, era una salida pensada por alguien que conocía bien cómo funcionan las traiciones reales. Ella entendió que no estaba frente a un golpe de suerte, sino frente a una responsabilidad enorme. En la madrugada, mientras se quedaba sentada dentro del auto sin encenderlo, empezó a unir piezas que antes no quería ver. Recordó viajes del marido por trabajo, ausencias largas, llamadas que se cortaban cuando ella entraba en la habitación. Recordó comentarios de la hermana, siempre demasiado informada sobre su vida, demasiado cómoda con decisiones que no le correspondían. En los documentos había nombres conocidos, empresas que ella había escuchado mencionar en cenas familiares sin prestar atención. No era solo una infidelidad, era una estructura. El abuelo había reunido pruebas durante años, transferencias, correos, conexiones internacionales. Nada de lo que había vivido con el marido había sido casual. El aislamiento, la dependencia, la desvalorización constante.
Todo servía para mantenerla pequeña y distraída. Esa fue la verdad más dura de esa noche. No la habían traicionado por accidente. La habían usado. Cuando amaneció, ella no había dormido. Tenía el cuerpo cansado, pero la cabeza funcionando de una forma que no conocía. No estaba en pánico, tampoco eufórica. Estaba lúcida. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de pedir permiso a nadie para pensar. Preparó café en un termo viejo que encontró ahí mismo y volvió a leer la carta del abuelo, despacio, como si necesitara asegurarse de que no estaba imaginando nada. Él no le decía qué hacer, no la empujaba a vengarse ni a huir. Solo dejaba claro que sabía que cuando llegara el momento, ella iba a entender sola. En ese punto del día, la idea de desaparecer para siempre era tentadora. Cambiar de nombre, mudarse, no dar explicaciones. Pero cada vez que pensaba en eso, volvía la imagen de cómo la habían tratado, de cómo habían armado todo para que ella nunca levantara la cabeza. Revisó una carpeta específica donde el abuelo había señalado contactos posibles, entre ellos un periodista investigativo con antecedentes serios, nada sensacionalista. No era alguien que buscara escándalos fáciles, sino pruebas sólidas. Ella dudó horas antes de escribir ese primer mensaje. Sabía que, una vez enviado, no habría vuelta atrás. También sabía que, si no hacía nada, esa red iba a seguir funcionando igual usando a otras personas como la habían usado a ella. A media mañana, desde un café cualquiera y usando la nueva identidad, envió un correo corto, sin detalles, solo diciendo que tenía información verificable sobre un esquema de corrupción financiera internacional. No explicó quién era ni por qué. Cerró la computadora y se quedó mirando por la ventana con el pulso acelerado, entendiendo que ese simple gesto ya la había cambiado para siempre. La respuesta llegó esa misma tarde. No fue larga ni emotiva, fue profesional, casi fría, pidiendo una primera muestra de los documentos y una reunión discreta. En ese momento, ella sintió miedo de verdad, no el miedo al abandono que había marcado su vida, sino uno más concreto, el de exponerse. El relato se detiene un segundo aquí, porque este es el punto en el que muchas personas retroceden. Cuando el silencio deja de ser seguro. Si alguien sigue esta historia hasta acá, probablemente entiende lo que cuesta dar ese paso y también sabe que historias como esta no son aisladas. Compartirlas, hablar de ellas, hace que otras personas se animen a mirar su propia realidad con más claridad. Ella no lo sabía, pero su decisión ya estaba resonando más allá de ella misma. Esa noche entregó una primera parte de las pruebas, transferencias cruzadas, empresas fantasma, vínculos directos entre su marido, su hermana y figuras que aparecían en investigaciones abiertas en otros países. No hubo dramatismo ni confrontación directa. Todo se movió con cautela, como el abuelo había enseñado sin decirlo. A partir de ahí, las cosas empezaron a caer por su propio peso. Allanamientos, nombres filtrados, sociedades congeladas. Ella se mudó al apartamento que el abuelo había preparado, sin anunciarse, sin despedidas. No sintió alivio inmediato, tampoco alegría. Sintió algo más raro, firmeza. Había pasado la vida callando para sobrevivir, y ese día entendió que el silencio solo sirve hasta que deja de servir. No gritó, no pidió justicia a nadie. Actuó, y por primera vez su vida dejó de estar a merced de los demás. Los días siguientes fueron de atención constante, pero ese primer día ya había marcado todo. Ella aprendió a moverse de otra manera, a no responder impulsos, a escuchar antes de hablar.
entendió que la nueva identidad no era solo un nombre distinto, sino una forma distinta de estar en el mundo. Caminó por el departamento vacío, revisó cajones, encontró lo básico para empezar sin depender de nadie. Pensó en la biblioteca, en los años de rutina, en cómo había aprendido a observar sin ser vista. Esa habilidad que antes parecía una debilidad, ahora era una ventaja. No sentía ganas de llamar al marido ni a la hermana. No había cuentas pendientes. Lo que había existido entre ellos ya estaba explicado por los hechos. Ese día, mientras organizaba papeles y cerraba cortinas, asumió algo simple y difícil a la vez. No necesitaba que nadie le creyera para seguir adelante. Por la noche, cuando la ciudad se encendió afuera y el cansancio finalmente la alcanzó, se permitió sentarse sin hacer nada. Pensó en el abuelo, no con tristeza, sino con una calma agradecida. Él no la había salvado, la había preparado. Había confiado en una fuerza que ella misma tardó décadas en reconocer. No se sentía heroína ni víctima, solo una mujer que había dejado de aceptar el lugar que otros le asignaron. Ese día no cerró todas las heridas, pero sí cerró una etapa completa de su vida. Entendió que el respeto no se negocia y que el silencio no siempre es paciencia, a veces es miedo aprendido. Cuando se acostó, sin saber qué traería el mañana, tuvo una certeza nueva y firme. Nadie volvería a decidir por ella. A la mañana siguiente las noticias empezaron a circular de forma más clara, aunque todavía sin nombres completos. Ella las leyó sin ansiedad, como quien ya hizo lo que estaba en sus manos. No había satisfacción en ver el impacto, tampoco venganza. Había una sensación de orden. Recordó el día anterior como si hubiera pasado una semana. La expulsión de la casa, el portón del garage, la carta, el correo enviado. Todo había ocurrido en pocas horas, pero había cambiado la dirección de 15 años de vida. Se dio cuenta de que nunca había sido débil, solo había estado condicionada. Su silencio no era falta de carácter, era una estrategia de supervivencia que ya no necesitaba. Ese día, el más duro de todos, también fue el más claro. Por primera vez, su historia no estaba definida por lo que soportaba, sino por lo que había decidido hacer. Antes de salir, dejó la biblioteca de su antigua vida atrás sin ceremonias. No hubo mensajes de despedida ni explicaciones largas. No sentía la obligación de justificar su ausencia. Caminó por la ciudad con una atención nueva, notando cosas simples que antes pasaban desapercibidas. El ruido del tráfico, la gente apurada, la sensación de no ser invisible. Entendió que reconstruirse no siempre empieza con algo grande, sino con decisiones pequeñas tomadas a tiempo. Ese día, el que parecía haberlo destruido todo, fue en realidad el único en el que estuvo completamente despierta. Y aunque sabía que vendrían consecuencias, también sabía algo que nadie podría quitarle. Había dejado de vivir a la sombra. Con el paso de las horas, empezó a entender que no todo el impacto sería inmediato ni visible. Algunas cosas tardan en asentarse, incluso cuando la decisión ya está tomada. El teléfono nuevo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, y eso le daba una tranquilidad extraña. No tenía que responder a nadie, no tenía que explicar nada. Pensó en cuántas veces había justificado el maltrato como cansancio, estrés, carácter difícil. Ese día, al revisar mentalmente cada escena, entendió que había señales desde el principio, solo que siempre eligió minimizarlas para mantener la paz. Esa falsa paz había tenido un costo alto.
Reconocerlo no fue fácil, pero fue necesario. No se culpó más. Asumió que había hecho lo que sabía hacer con las herramientas que tenía entonces. Por la tarde, volvió a leer algunos documentos del abuelo, no para buscar nuevas pruebas, sino para entender mejor el mapa completo. Él había sido meticuloso, paciente, casi invisible, igual que ella. No había romanticismo en lo que había hecho, solo previsión. Ella se vio reflejada en eso y, por primera vez, no como alguien frágil, sino como alguien constante. Se dio cuenta de que su forma de ser nunca había sido el problema. El problema fue haberla usado en su contra. Cerró las carpetas y guardó todo en el lugar indicado, como parte de un ritual silencioso de cierre. Ese día no terminó con aplausos ni abrazos. Terminó con una calma firme, la que aparece cuando ya no hay vuelta atrás. Al anochecer, mientras la ciudad seguía su ritmo normal, ella entendió que su historia no iba a ser contada en voz alta por mucho tiempo. Y estaba bien así. No necesitaba reconocimiento ni explicaciones públicas. Lo que había hecho no era para ser aplaudido, era para detener algo que llevaba años creciendo en silencio. Pensó en cuántas veces había sido tratada como alguien irrelevante, como si su presencia no alterara nada. Ese día demostró lo contrario, aunque nadie lo supiera aún. La fuerza que todos habían subestimado no apareció de golpe. Siempre estuvo ahí esperando una razón. Y la razón había llegado de la forma más dura posible. No se sentía poderosa, se sentía responsable y esa diferencia lo cambiaba todo. Antes de dormir, revisó una última vez el lugar donde había pasado la mayor parte de ese día decisivo. El garage ya no era solo un refugio improvisado, era el punto exacto donde su vida había cambiado de dirección. Cerró el portón con cuidado, como quien cierra una puerta simbólica, y guardó la llave sin urgencia. No había prisa. El día había sido largo, intenso, definitivo. Mientras se recostaba, con el cansancio finalmente venciendo al cuerpo, pensó que había sobrevivido a algo que durante años creyó normal. Y esa comprensión, más que cualquier herencia, era lo que realmente la acompañaría a partir de ahora. A la mañana siguiente, el mundo siguió igual para casi todos, pero no para ella. El ruido habitual, las noticias, la gente yendo y viniendo, todo parecía más nítido. No había euforia ni alivio exagerado, solo una claridad que nunca había sentido. Entendió que ese día específico había concentrado años de silencios, concesiones y miedos acumulados. No intentó reescribir el pasado ni justificarlo, lo aceptó como fue. Ese día no la transformó en otra persona, le devolvió a la persona que siempre había sido y que había quedado enterrada bajo la costumbre de agradar y ceder. Caminó sabiendo que el respeto propio no aparece de repente, se ejerce, y por primera vez lo estaba ejerciendo sin pedir permiso. Este relato termina ahí porque fue ahí donde todo cambió de verdad, no en las noticias, no en las consecuencias legales, no en lo que vino después. Cambió en el momento en que dejó de verse como alguien que solo aguanta y empezó a verse como alguien que decide. Pasó la vida creyendo que la fuerza era ruido, imposición, dominio. Ese día entendió que no. A veces la fuerza es esperar, observar y actuar cuando ya no queda duda. No gritó, no se explicó, no pidió disculpas, simplemente eligió no volver a vivir de rodillas. Y aunque todavía había incertidumbre, había algo que no volvería jamás: el miedo a existir. Ese mismo día, ya con la noche más avanzada,
ella se dio cuenta de algo que nunca había verbalizado. Siempre había confundido estabilidad con resignación. Durante años creyó que mientras no hubiera gritos ni golpes, todo estaba bien. Ese pensamiento se le cayó de golpe. La violencia que había vivido era silenciosa, constante, diseñada para que dudara de sí misma. Ese día no solo perdió una casa y un matrimonio, perdió una versión distorsionada de la realidad que había aceptado para sobrevivir. Y aunque dolía, también liberaba. Entenderlo no fue inmediato ni cómodo, pero fue honesto, y esa honestidad consigo misma era algo completamente nuevo. Sentada sola, repasó mentalmente cada escena de su vida con el marido sin justificarlo más. No buscó excusas, no suavizó recuerdos, vio con claridad cuándo empezó a callarse, cuándo dejó de opinar, cuándo su mundo se achicó, y entendió que nadie llega a ese punto de un día para otro. Es un desgaste lento, casi invisible. Ese día concentró todo ese desgaste en pocas horas y lo rompió. No porque fuera fuerte de repente, sino porque ya no tenía nada que perder. A veces el fondo no destruye, aclara, y ella había llegado exactamente ahí. Ya entrada la madrugada, el cansancio empezó a pesar de verdad, pero no la empujó a dormir de inmediato. Había algo que necesitaba acomodar por dentro antes de cerrar los ojos. Pensó en la hermana, no con rabia, sino con una mezcla de decepción y distancia. Durante años había intentado agradarle, acercarse, justificar su frialdad. Ese día entendió que nunca se trató de competencia ni de celos simples, sino de una decisión consciente de usarla. Y asumir eso dolía más que cualquier insulto del marido. Aún así, no se permitió caer en el papel de víctima eterna. Reconocer la traición no significaba quedarse atrapada en ella, significaba dejar de negarla. También pensó en sí misma, en la mujer que había sido hasta esa mañana. No la juzgó con dureza. Vio a alguien que hizo lo que pudo con el miedo que tenía, con las herramientas emocionales que le habían dado. Ese día no borró 15 años de vida, pero sí marcó una línea clara entre antes y después. Entendió que no iba a volver a ser la de antes, porque esa versión ya no le servía. Lo que empezaba no era una reinvención dramática, sino algo más sencillo y más difícil: vivir sin traicionarse. Y esa decisión, tomada en silencio, fue la más firme de todas. Cuando el cuerpo finalmente cedió y se recostó, no hubo lágrimas, ni escenas finales. Hubo una respiración profunda y lenta, como si por primera vez no estuviera conteniendo nada. Pensó en el abuelo otra vez, no como alguien que la había rescatado, sino como alguien que había visto antes que nadie lo que estaba pasando. Él no la sacó de ese matrimonio. Le devolvió el control cuando ya no quedaba ilusión. Ese día entendió que amar no debería doler así, que compartir la vida no implica desaparecer. No sintió gratitud exagerada ni culpa por los que caerían después. Sintió coherencia, y esa coherencia era algo que nunca había tenido permiso para sentir. Ese día, el único día en el que todo se rompió y se ordenó al mismo tiempo, quedó marcado para siempre. No porque fuera espectacular, sino porque fue real. No hubo discursos, no hubo aplausos, no hubo redención pública. Hubo una mujer que dejó de aceptar migajas emocionales y decidió no volver a encogerse para que otros se sintieran grandes. Su historia no terminó ahí, pero su sometimiento sí. A partir de ese momento, cada paso sería propio, incluso con miedo, incluso con dudas.
porque había aprendido algo fundamental. El silencio solo protege hasta que se vuelve una jaula, y ella, por fin, había salido.